también el arco opositor, en este caso un referente, una persona que justamente tiene, cada vez que habla, su peso, porque fue gestión. Hilario Gali, buenos días. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. La verdad, bastante aliviado. Es como cuando rendís un parcial, ¿Ah, cuando sí? vas a dejar... Sí, y imagínate que son 1.600 fojas, Sí. o sea, prácticamente son 1.600 páginas de números y números y números, de todo tipo de números que tenés que estudiar, la verdad, muy minuciosamente, y el día de la rendición es como cuando vas a rendir. Entonces al otro día es como que te sentís más liviano. Pues sí, hoy puedo Sí. faltar. Hoy puedo faltar. Nada, Contanos un pero poquito, ayer escuchaba a Guillermina tirar números comparativos en porcentajes con lo que habían invertido ustedes, con lo que habían puesto en presupuestos. Fueron números muy duros, habló con mucho número que es difícil de rebatir. Cuando vos yo puedo decir, soy el mejor vendedor del mundo, pero cuando voy a los números y veo que no vendí nada, por más que yo diga una cosa y los números avalan lo que uno dice. Estaba muy enojada ayer y veo que se estudiaron mucho los números. sí, y lo de Guille pasa un poco más también por ahí, por la desprolijidad, por la falta de respeto, porque era la primera rendición de cuenta completa que tenía la gestión actual, porque claramente la del año pasado, el 95% tenía que ver con la gestión nuestra, solamente los últimos días eran de la administración Wessner. Por lo tanto, esta era la primera rendición que ellos tenían al 100%. Entonces era la primera. En la primera uno siempre trata de hacer las cosas lo mejor posible, de lucirse, como te decía. Y la verdad que fue un laberinto poder estudiarlo, porque estas 1.600 fojas de las que yo te hablo no llegaron completas, no llegaron de la manera que se esperaban. Tuvimos que ir a buscarlas a un mail personal, ni siquiera institucional. Entonces nosotros ahí nos entra la duda a ver si realmente esto es parte de la rendición o no, porque hay toda una formalidad atrás de la presentación, ¿no? No es un capricho el tenerlo en papel o no tenerlo en papel. El tenerlo en papel implica que eso haya tenido un ingreso formal al Consejo Liberante, que eso ya se haya foliado, que conste, que tenga una legalidad, porque eso después va todo al Tribunal de Cuentas. Y si las cosas entran por mail, no se folian, por lo tanto, son legales, no son legales. Esa consulta la hicimos, nos dijeron que lo habían consultado al Tribunal de Cuentas y les habían dado el ok, a lo cual le pedimos, para corroborar lo que nos estaban diciendo, esa respuesta del Tribunal de Cuentas, y obviamente no está esa respuesta. Entonces, ya arrancábamos mal, primero desde la legalidad, que nosotros todavía tenemos esa duda, vamos a elevar nuestra consulta al tribunal. Pero más allá de eso, vos imaginate tener que estudiar 1.600 páginas entre papel y mail, y que tenés que ir mirando, porque además los números en sí mismos a veces no dicen mucho, ¿no? Porque imagínate que los números de la municipalidad son muy grandes. Estamos hablando de partidas de miles de millones de pesos, en algunos casos de cientos de millones de pesos, en otros casos de decenas de millones de pesos, y muchas veces uno puede decir, bueno, pero eso es mucho o es poco. Y a mí me va a sonar un montón si lo comparo con mi economía personal. Pero cuando uno lo compara con los movimientos de la municipalidad, relativizar esos números es lo que le da la significancia. Es poder compararlos con qué. Y con las mismas partidas años anteriores. Y ahí es donde uno empieza a encontrar todas estas inconsistencias que nosotros marcábamos ayer. No solamente cuando lo comparamos con gestiones anteriores, sino también cuando lo comparamos con su propio presupuesto. Claro. Uno entiende siempre que hay una desviación entre lo que se presupuesta y lo que se ejecuta, por una simple cuestión básica que tiene que ver con la estimación de la inflación a la hora de hacer el presupuesto. Cuando se realizó el presupuesto del 2024, se estimaba que en el 2024 iba a haber una inflación del 66%. Obviamente que si esa es tu premisa y después tu inflación termina 117, sí, es lógico que haya una diferencia. Está bien, pero las diferencias tienen que ser proporcionales. ¿Se entiende? Si todo me aumentó 117, quiere decir que todas las partidas tienen que tener una corrección en una misma medida para el mismo lugar. Ahora, ahí es donde uno empieza a ver que, vos me dijiste que ibas a gastar esto en esto.
Está bien que gastes más porque fue más la inflación, pero ¿cuánto más? Bueno, en algunas partidas directamente gastaron menos que la inflación, y en otras gastaron el triple de la inflación. Y ahí es donde uno empieza a encontrar la inconsistencia y dijiste, pero pará, vos me dijiste que ibas a gastar tanta plata en esto, y gastaste mucho menos. Entonces, ¿qué pasó en el medio? Yo te aprobé un presupuesto, es una hoja de ruta, es lo que vos me dijiste que ibas a hacer. Incluso, hay muchas cosas que durante el 2024 nos fueron diciendo que las iban haciendo. Y cuando uno llega a la rendición de cuentas, ahí ya no se puede mentir, porque ahí está en el papel todo lo obrado y lo actuado por el municipio a lo largo de todo el año. De ahí no se zafa, porque todo lo que está computado en el RAFAM. Entonces, ahí ya se les termina el relato por completo. Y lo que nos encontramos con esta rendición de cuentas es que a lo largo del 2024 nos mintieron deliberadamente todo el año. Todo lo que nos dijeron que estaban haciendo. ¿Vos te acordás cuando estuvimos a punto de inundarnos? Sí, sí, sí. Que salieron por todos los medios hablando de todo lo que ellos estaban haciendo en hidráulica, del gran trabajo de la gestión. Entonces uno dice, bueno, vamos a la partida de hidráulica. Che, pero escuchame una cosa, gastaste la mitad que nosotros en el 23. La mitad. Pero escuchame una cosa, tuviste un 117% de inflación y aún así gastaste la mitad. ¿Cómo se explica? Entonces no hiciste tanto en hidráulica como me dijiste que estabas haciendo. Y después si comparamos, en hidráulica gastaron 27 millones en todo el año y en fiestas populares 135 millones, decís, escuchame una cosa, ¿cuáles son tus prioridades? Estamos a punto de inundarnos y vos gastás en fiestas populares. Me parece que tenés la brújula un poco, cambiada. Tendríamos que corregir un poco el rumbo. Y así, Pablo, podemos estar hablando, imagínate que la sesión duró como 5 horas. Sí. Podemos estar hablando ítem por ítem, cada una de las inconsistencias enormes que hubo. Yo te digo las más llamativas, que puede ser hidráulica, como también te puedo mencionar la seguridad. Estamos justamente en el eje del debate del aumento de inseguridad que estamos teniendo, que lo venimos viendo sostenido hace muchísimo tiempo, y hace algunas semanas atrás nos salieron a mostrar estadísticas de que la inseguridad estaba bajando. Pero escuchame una cosa, ¿cómo puede estar bajando si vos estás gastando lo mismo en seguridad que lo que gastás en deporte y cultura? Está buenísimo que le des bola al deporte y la cultura, pero si estás teniendo un problema tan grande con la seguridad, me parece que tendrías que reajustar ciertas partidas, porque eso es lo que habla de lo que a vos le das importancia. Ahora, si tu diagnóstico va a ser que la seguridad está mejorando, es lógico que no te des vuelta y reasignes partidas, porque para vos las cosas están bien. Entonces, están partiendo de malos diagnósticos, no sé si por mala lectura de datos o porque realmente intentan seguir convenciéndonos de una situación y de un relato que ellos están armando, que la verdad que después no se sustenta en absolutamente un solo número y mucho menos en la realidad. Porque esto va más allá de los números. Cada uno de nosotros tenemos a un conocido, a un familiar, a un vecino, a un amigo, a nosotros mismos que hemos sufrido hechos de inseguridad en los últimos días. Y cuando se llega al lugar, porque, o sea, ustedes marcan estas inconsistencias, pim, pam, usted ve lo que hay que explicarle a la gente, porque ayer yo hice una toma de la gente, y estamos siempre los mismos, los prensa de los partidos, de los diferentes partidos, algún que otro periodista que filmó, ayer estaba Claudia, que también volvió después de un tiempo, como me pasó a mí, Marito Delgado, y después para de contar. La gente por ahí como que no, se debaten cosas muy importantes y la gente cero bola. Para contarle a la gente que cada bloque habla, hace su locución, hace su presentación, y hasta que no termina, el otro no le puede contestar. No es que se agarran ahí y están hablando y otro lo tapa y no. Cuando llega el momento de la devolución del bloque oficial hoy, que gobierna en el Ejecutivo, y empieza a machacar todos los temas por los cuales ustedes dejaron de ser gobierno, ¿no? Causa terrenos, bueno, hay un montón de temas que por ahí, ya lo hemos hablado, están... Les refrescan siempre a ustedes. ¿Qué te genera? Bueno, eso creo que refrena aún más la postura con la que nosotros fuimos a la rendición de cuentas, que no tenían forma de justificar qué era lo que habían hecho en el 2024.
Porque realmente en el 2024 ellos tuvieron un exceso de recaudación muy grande. Para que vos te des una idea. ¿Y por qué me centro en el valor de la inflación? Nosotros terminamos el 2023 con un ejecutado en gasto general de 25.000 millones de pesos, ¿no? Decís, bueno, para que todo esto siga funcionando igual y no hacer nada nuevo, pero tampoco sacarle nada, vos decís, bueno, al 2024, si yo lo ajusto por la inflación, tendría que mantener más o menos lo mismo, ¿no? O sea, con 17% de aumento en mis ingresos, yo tendría que poder mantener la misma calidad de vida que tenía el municipio el año anterior. Eso es una premisa básica. Ahora, yo le pongo a mirar los ingresos que tuvo la municipalidad. Los ingresos de la municipalidad aumentaron en 206%. Pues, ¿pero cómo 206%? Sí, 206%. Un 88% arriba de la inflación. Ese 88% arriba de la inflación significa que tuvieron ingresos por encima de la inflación por 21.000 millones de pesos. Por eso te digo, son un montón de ceros, un montón de números, a veces hasta cuesta imaginárselo gráficamente, parado en una mesa toda esta plata. 21.000 millones de pesos por arriba de la inflación. Entonces, bueno, se deben haber hecho un montón de cosas más en la ciudad. No, porque no se hizo obra pública, porque no se limpiaron los parques, porque estuvimos a punto de inundarnos y tampoco lo usaron en la limpieza de los arroyos, en la limpieza de los canales, ni en la limpieza de los sumideros. Es decir, y entonces, ¿en qué gastaron la plata? Entonces nosotros fuimos con esa pregunta a la rendición. ¿En qué gastaron la plata? En la primera locución del oficialismo lo que se hace es hacer una presentación de la rendición. Hablar de los datos más, de cómo fue el resultado, de las principales partidas, pero no mucho más que eso. Después viene toda la réplica de la oposición, en donde empieza a cuestionar la parte más finita de la rendición, los datos más profundos, los que por ahí no va a mencionar el municipio, y después viene la parte en la que el municipio o el Ejecutivo rebate cada una de esas cuestiones y les da un por qué se hizo lo que se hizo o para qué se hizo lo que se hizo. Eso mismo que estabas diciendo vos, cuando llegó el momento del Ejecutivo de contestarnos a todos nosotros todas las inconsistencias que habíamos puesto arriba de la mesa, la respuesta del Ejecutivo fue empezar a decir todo lo que hicimos o no hicimos nosotros en nuestra gestión y obviamente empezar a pegar por abajo del cinturón con las causas de los terrenos, con Silvana Rosales, hasta salieron con el fideicomiso Palmares, que lo tenían todo, yo lo estaba mirando, lo tenían todo escrito en hojas arriba de la mesa, por lo tanto ya lo habían llevado preparado. ¿Por qué? Porque no tenían respuesta para justificar su gestión. No tienen respuesta para justificar qué es lo que hacen y no saben en qué gastaron la plata. O capaz que sí saben en qué gastaron la plata, simplemente no lo quieren decir. Entonces, como no lo quieren decir, salen con esas causas. Y como yo siempre pongo la cara, yo les salía a responder por todas esas cosas que me dijeron. Les salía a responder por la causa terreno, por los Rosales, porque nosotros en cada uno de esos casos obramos de la misma manera. Creo que no hemos hablado en otra oportunidad. Nosotros apartamos al funcionario, le hicimos un sumario administrativo y lo mandamos a la justicia. Y que la justicia determine. Ahora, vos no me podés decir que mi gestión fue corrupta, que hayan habido personas que hayan hecho cuestiones irregulares. Puede ser, lo determinará la justicia. Pero yo con eso no tengo nada que ver. Yo los aparté y yo hice lo que tenía que hacer. Yo no los fui a visitar al penal como fueron ellos, yo no escondí las causas, me hice cargo absolutamente de todo. Después la justicia determinará si es culpable o no es culpable. Yo no soy quien para determinarlo. Yo no hago cargo, yo respondo por mí y por mi gestión. Ellos ayer no respondieron por ellos ni por su gestión. Y vos fíjate lo importante que será lo que pasó ayer, Pablo, y acá me junto a la lástima hasta que estás planteando vos de por qué la gente no le da interés a esto. Es la primera vez, estábamos hablando ayer con el taquígrafo del Consejo Liberante, 35 años hace que trabaja en el Consejo. Es la primera vez que sucede que se desapruebe una rendición de cuentas. Es la primera vez en 35 años que se desaprueba una rendición de cuentas. Vos imaginate lo importante que será. Han pasado gobiernos de todo tipo, de todo color, controversiales, con más aceptación por la gente, de todo tipo. Y sin embargo, siempre se han aprobado las rendiciones de cuentas. Esta rendición de cuentas no fue aprobada, es histórico. Es la primera vez en la barriga que no se aprueba una rendición de cuentas. ¿Y cómo Entonces, sigue? Imagínate lo mal que estará ¿Cómo la rendición. ¿Cómo sigue ahora que no está aprobado? ¿Tienen que volver a hacerla de vuelta o no la aprueban y ya está, queda ahí? No. Ahora esta rendición va al Tribunal de Cuentas.
el Tribunal de Cuentas. Obviamente que cuando le llega una rendición de cuentas que no está aprobada, no tiene el mismo tenor que cuando llega una rendición de cuentas aprobada. El Tribunal de Cuentas tendrá que auditar todas estas cuentas. Hay varias cuestiones que nosotros entendemos que le van a caber algún cargo por encima, porque hay muchas cuestiones con las bonificaciones, y no con las bonificaciones estas que estábamos hablando, de los 37 funcionarios. Uh-huh. Hay bonificaciones hasta para imprimir hojas, para llevar a gente en el hospital a las oficinas que tienen que ir. No sé, de lo más insólitas son algunas de las bonificaciones, y estamos hablando de 200 y pico de personas que cobran bonificaciones. Entonces, todas esas bonificaciones que para igual tarea uno cobra bonificación y otro no, hay un montón de inconsistencias en la materia de personal que no sé qué se está pagando ahí, pero bueno, es lo que nosotros, me parece que el tribunal va a tener que poner el ojo en eso, porque va a venir con cargo, con amonestación y con multa la rendición seguramente. Pero eso de las bonificaciones y eso es algo que arrancaron ustedes, ¿o no? Sí, pero son dos cosas distintas. Vos tenés la bonificación, en su momento fue la bonificación de tiempo pleno. Esa es la que se hizo en el decreto del 2000, no me acuerdo, que 2016, 2017. Uh-huh. Que solamente creo que la cobraban 6 funcionarios. Que, volvemos a lo mismo, vos al director, al subsecretario, vos no tenés forma de aumentarle el sueldo más allá de levantarle la carga. Vos, para que cobre más un director, tenés que pasarlo a subsecretario. Para que un subsecretario cobre más, tenés que pasar a secretario. Y la única forma que vos tenés de hacer eso es o removiendo a la persona que estaba en ese lugar, o modificando el organigrama, que tenés que pasar por el Consejo Deliberante y tenés que hacer toda una reestructuración, porque tenés que reestructurar partidas, se mete en el medio del presupuesto. Realmente es un lío muy grande, y hay veces que hay direcciones y direcciones. Hay direcciones que tienen mucho más peso que otras y que tienen una carga horaria mucho más grande que otras. Y ahí es donde se creó lo del tiempo pleno. Hay tipos que vivían adentro de la municipalidad y hay personas que solamente tenían un horario con un programa muy marcado. Entraban a las 8, se iban a las 2, a las 3. Entonces, era como para a esas personas incentivarlo un poco más. Estamos hablando de 6. Eso de 6 pasó a 37 y después se empezaron a crear otro tipo de bonificaciones y ahora son 300 y pico de personas que cobran bonificaciones por tareas específicas. ¿Me seguís? Sí. Y en el momento que nosotros lo sacamos, ¿no te acordás de que fueron las críticas? Sobre todo de quienes hoy, no te puedo decir ni que multiplicaron, quintuplicaron, no sé, lo multiplicaron por, no sé por cuánto, lo multiplicaron por 20, por 30 la cantidad de bonificaciones que nosotros dábamos. Entonces, escuchame una cosa, si cuando eras oposición estabas tan en contra de tantas cosas, ¿por qué hoy no solamente no dejaste de hacerlas, sino que además las amplificaste de una manera terrible? Hay que ser coherente. Y si no, hay que empezar a ser un poco más mesurado a la hora de hablar. Y hay contradicciones muy grandes, pero desde arriba hacia todos, ¿no? Hay mucha. La política es contradictoria en sí. No descubrimos, no soy ingeniero de la NASA para darnos cuenta de esto, que tienen incoherencia en algunos casos. Cuando están de un lado son muy moralistas y cuando están en gestión, bueno, la moral no era tan moral, ¿no? No, pero a veces no tiene que ver exclusivamente con una cuestión de moral, sino tiene que ver con una cuestión de información. Ayer una de las cuestiones que me achacaba el oficialismo es que cuando había ido el secretario de Salud al Consejo Deliberante, yo no le había dicho, la cuestión de respeto, yo no soy médico, yo no soy quién para ir a cuestionarle a un tipo que es médico especializado en cómo está gestionando, sobre todo cuando tampoco tengo datos para poder hacerlo. Yo espero tener datos antes de hablar. Yo no soy una persona que hable por hablar. Muchas veces prefiero quedarme callado, chequear la información, tener mis propios datos, y una vez que tengo la posibilidad de rebatir la información, recién ahí hablo. Mientras tanto dejo que hablen y que digan lo que quieran. Ellos están muy acostumbrados a hablar de todo como si supieran. Y la verdad que lo que hablan es un relato que cada vez esos relatos, la vueltita es más corta. Uh-huh. Vos viste que todo el año pasado nosotros nos quejábamos de la falta de acceso a la información. Uno sin información puede tomar decisiones. Nosotros no teníamos posibilidad de acceder al boletín oficial, porque el boletín oficial tiene 4 o 5 meses de retraso.
porque la conexión en el Consejo Deliberante es paupérrima, por lo tanto no tenemos posibilidad muchas veces de entrar al RAFAM. El RAFAM es un programa muy pesado y que requiere una conexión bastante estable. Cuando la conexión fluctúa, el RAFAM directamente no te da ni bola, y es la forma que nosotros tenemos para ir siguiendo minuto a minuto la gestión del municipio, no lo tenemos. Licitaciones públicas, privadas, ya no se informan como antes, porque muchas veces pasan directamente por cooperativas, y así podemos empezar a seguir una por una la cantidad de cosas del acceso a la información, que tampoco la tienen ustedes, porque antes con nosotros podíamos tener muchas fallas, muchos errores, pero todo lo que hacíamos estaba abierto a todo el mundo. Justamente muchos de los despelotes salían por el gran acceso a la información que teníamos. Hoy no se sabe nada, hoy no se sabe nada. Lo único que se sabe es lo que ellos te dicen, lo que te dicen que van a hacer y lo que te dicen que están haciendo. Y uno tiene que creer o no creer. Claramente nosotros no le confiamos nada, porque ya sabemos que todo lo que dicen es un relato, porque han hecho relatos alrededor nuestro durante toda nuestra gestión. Entonces, ¿por qué no van a seguir haciéndolo alrededor de su gestión? Y hoy, cuando vamos a la rendición de cuentas, terminamos de corroborar que todo lo que dijeron el año pasado fue un relato. Y los relatos cada vez tienen las patas más cortas en beneficio de toda la población de la barría. Cada vez les queda menos margen para mentir, y siguen mintiendo. Pero bueno, cada vez va a ser más cortito. Hilario, te agradecemos esta conclusión de lo que pasó ayer en el Consejo Deliberante. Y bueno, estamos a la espera de ver qué sucede ahora, ¿no? Yo intento que van a llevar, como decías vos, qué pasa porque es la primera vez que se rechaza un presupuesto, cómo se sigue de acá en más, y bueno, irá al tribunal y tendremos a ver cómo sigue. Te agradecemos este contacto, ¿eh? No, gracias a vos, Pablo. Igualmente la vuelta del tribunal va a tardar, yo supongo que recién el año que viene lo vamos a tener para poder analizar, pero todavía nada. Por ahora yo supongo que van a querer profundizar aún más el relato, porque de acá hasta que lleguen los resultados del tribunal tienen bastante tiempo para seguir mintiendo. Bueno, el título es "Tienen mucho tiempo para seguir mintiendo". Ese es el título de la nota. Gracias, Hilario, por este contacto. Un abrazo. No, un abrazo, Pablo. Gracias, igualmente. Así charlábamos con otro de los concejales que ayer también estuvo en la sesión sobre el presupuesto, la rendición del presupuesto 2024. Los primeros sonidos del día. Esto ya pasó. Música y voces de 7 a 9.